Bueno, como lo hemos venido adelantando, esta mañana queremos darle la bienvenida a Gabriel Ventasgal, periodista, escritor y especialista en temas del Medio Oriente, ya que él se encuentra en Israel y nos actualizará la situación tras la tregua y liberación de rehenes ocurrida desde el viernes. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Gabriel, buenos Un días. placer. Gracias. A ver, cuéntanos, Gabriel, se ha venido dando la liberación de rehenes por tandas desde el viernes. Ayer todavía se liberaron algunos y esto ha extendido el cese al fuego por lo menos hasta el día de hoy, y estas son las negociaciones más álgidas que tienen ahorita en Israel. Actualízanos, por favor, en qué van, qué ha sucedido y qué crees que vaya a suceder. Bueno, en principio el acuerdo era por 4 días. Hoy es el último. A lo largo de los 4 días iba el Hamás a liberar a 50 rehenes con ciudadanía israelí y a otros tantos con ciudadanía tailandesa o trabajadores extranjeros que también fueron secuestrados. Lo que hicieron ahora, por ahora, es que durante estos 3 días, hoy es el último, repito, liberaron a 39. Okay. O sea que hoy es la última tanda que deberían liberar al resto de las personas que se comprometieron. A cambio, Israel libera 150 prisioneros que estaban en cárceles israelíes por hacer actos de terrorismo, pero no asesinar gente. O sea, no liberó Israel a gente con manos manchadas de sangre. En las últimas horas se habla todo el tiempo de una extensión de la tregua. Y la extensión sería que por cada 10 rehenes liberados que libera Hamás, Israel no atacaría y extendería el cese de fuego por un día más. O sea, 10 por un día más. Esto muestra también a las claras el nivel o la debilidad que tiene el Hamás después de haber sido atacado por el ejército de Israel. Gabriel, yo tengo 2 preguntas. Primero, se supo que las personas, me parece que fue el primer ministro de Qatar que dijo que no sabían dónde estaban muchos de estos rehenes porque los habían ubicado en casas privadas. Y la segunda sería, ¿esto no será porque realmente Hamás no tiene interés en terminar de liberarlos a todos, porque para ellos es como una herramienta de intercambio para lograr sus fines mientras ellos los tengan aún a los rehenes? Es muy probable que no tengan control de todos los rehenes, porque jamás lo que hizo fue, le prometió a la población palestina de Franja de Gaza que cada uno individualmente que secuestrase un israelí le iban a dar una casa y $10.000. O sea que parte de los rehenes están en casa de privados. Otra cantidad lo tiene la Yihad Islámica. O sea que puede ser que lo que diga Qatar tenga algo de razón, que jamás no tiene control sobre todos. De todas formas, si tomamos en consideración que los rehenes comían una vez por día y arroz, puede ser que jamás no tenga lo suficiente para poder mantener esa cantidad de rehenes. Y por otro lado, la estrategia de Israel fue: vamos a presionar al Hamás de tal forma militarmente que los ahorcaremos, ahorquémoslos, y de esa forma Hamás va a ceder y va a entregar los rehenes con más facilidad. O bien los liberamos por la fuerza. Por lo visto funcionó. Ahora Hamás está cediendo y está pidiendo la extensión de la tregua a cambio de 10 rehenes. Lo que pasa es que los rehenes que tiene Hamás, que hoy en día son alrededor de 180 más, parte de ellos son militares. Los que valen más para ellos son los militares. Precisamente, Gabriel, esa era mi pregunta. Han ido liberando a niños, entiendo que hay un par todavía que no han sido liberados, mujeres, personas de la tercera edad, pero ahora se complica. A ver, es un capital más fuerte para los terroristas de Hamás tener a los hombres, y más si son militares. ¿Cómo se resuelve eso? Creo que la estrategia va a ser seguir presionando al Hamás. Israel está esperando que el cese de fuego termine para demostrarle al Hamás que no piensa parar. Entonces, para eso, imagínate que a las 4 termina el cese de fuego y no se extendió. No te extrañe que 4 y 5 minutos haya un ataque muy contundente para demostrarle al Hamás que las intenciones de Israel son muy serias.
Eh, Creo yo que ese va a ser el escenario. Igual soy bastante pesimista con la posibilidad de que todos los rehenes que están en manos de Hamás ahora vuelvan a sus casas sanos y salvos. ¿Cuál es el sentimiento general de la población, Gabriel? Y me refiero a lo siguiente. Están en una dicotomía de quieren deshacerse de Hamás. Punto. Y esa ha sido la postura del presidente y creo que es la postura que más apoya a la población. Y por el otro lado también quiere liberar a los rehenes. ¿Hasta dónde están dispuestos a tal vez suavizar su posición en contra de Hamás para recobrar esos rehenes, más de parte de la población que del gobierno? Mira, el problema que hay es que estás hablando con un pueblo que ya perdió 6 millones de personas en cámaras de gas y que tiene una tradición de haber sido perseguido. Por lo tanto, la protección a la vida es algo especialmente sagrado, no solamente la vida de los israelíes, también de los vecinos. Dicho esto, en todo momento que hay una oportunidad de salvar una vida o 10 vidas, se va a ceder el cese de fuego, porque no hay un sentimiento que ese cese de fuego por un día más va a evitar que el ejército vuelva a atacar. Si fuese que el pensamiento de la población es, muy bien, cedemos un día de cese de fuego, pero eso es un peligro, porque puede ser que nos presionen para que dejemos de atacar. No es el sentimiento, porque tampoco existe la presión extranjera. Estados Unidos y los principales países europeos han manifestado un apoyo bastante importante hacia Israel y hacia su intención de atacar y de parar al Hamás. Han dicho claramente, no estamos a favor de un cese de fuego. Ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra tienen críticas quizás hacia la cantidad de muertos del lado palestino, la cantidad de destrucción física o la cantidad de camiones con comida que entra a Franja de Gaza, pero no están en contra de atacar y de destruir al Hamás como amenaza militar. Y en ese orden, Gabriel, a ver, cuando hablamos de Hamás, las personas, por lo menos de este lado, acá en Centroamérica, tienen la opinión de que Hamás es un grupito de militantes. ¿Qué poderío militar realmente tiene Hamás? Porque no es tan pequeño. Tiene más o menos 24.000 soldados, de los cuales Israel ha abatido en el último mes 6.000. Y tiene más o menos 30.000 cohetes. Tiene una red de 500 kilómetros de túneles bajo tierra. Y tiene un presupuesto de 2.500 millones de dólares anuales. O sea, es un grupo, es más pequeño que Hezbollah, que tiene 2.000 cohetes, perdón, 200.000 cohetes, y que tiene casi 100.000 soldados. O sea, Hezbollah es mucho más grave que Hamás. Entonces, no es un grupo tan grande. Lo que pasa que vamos a presentarlo de esta manera. Hamás tiene la intención teológica de borrar del mapa toda presencia judía o cristiana de Tierra Santa Islámica. Tiene las intenciones de hacer eso. No tiene las capacidades para poder hacerlo. Pero tuvo la capacidad durante 12 horas, o sea, durante 12 horas más o menos tuvo la posibilidad de hacer todo lo que deseaba. Y fíjense lo que hizo. O sea, que tiene las intenciones y no tiene las capacidades. Israel tiene las capacidades, puede, si quiere, en 5 segundos borrar del mapa a todo el pueblo palestino. Tiene la capacidad militar para poder hacerlo. No tiene las intenciones. O sea, uno tiene las intenciones y no tiene las capacidades, jamás, y otro tiene las capacidades y no tiene las intenciones. Por lo tanto, yo recomiendo a la gente que analice al Hamás o a Irán o a Hezbollah, que no se fije solamente en las capacidades, que se fije en las intenciones. Porque en el Medio Oriente, cuando alguien te dice claramente que te quiere destruir, créele. Y no solamente contra los judíos. Hezbollah, Hamás, ISIS dicen claramente, estamos en contra del dhimmi. Y el dhimmi es aquel que es monoteísta, pero que no cree en Alá, ya sea cristianos o judíos. Lo que pasa es que cuando se asesina a cristianos, en general los países cristianos no prestan demasiada atención. Cuando se asesina a judíos y los judíos responden, es portada en todos los periódicos del mundo. Gabriel, la información que circula es de que muchos o varios de los dirigentes, incluso de los que participaron en la planificación y ejecución del Sábado Negro,
han sido o, han sido capturados o han muerto durante la operación militar. ¿Qué capacidad tiene el Hamas para mantenerse activo? ¿Es rápido que asumen nuevos, están preparados o efectivamente la estrategia está funcionando haciendo inoperativo al Hamas hasta su destrucción total? Genial la pregunta porque lo podemos medir de acuerdo a la capacidad para poder lanzarnos cohetes. Si estuviesen operativos, lanzarían cohetes y hace como 3 días que no lanzan porque no pueden. Entonces, por otro lado, para poder que haya un recambio generacional y que tengas nuevos líderes militares o políticos, necesitas un tiempo, porque la gente tiene que tomar experiencia. Entonces lo que has hecho es, más o menos se calcula que de los 10 miembros de la mesa chica que gobernaba el Hamas en la Franja de Gaza, Israel ha abatido la mitad. Pero por otro lado, tenemos a los grandes cabecillas que no viven en la Franja de Gaza, que están durmiendo en hoteles 5 estrellas en Qatar. La pregunta es que la prensa ha cuestionado si es que Netanyahu, primer ministro de Israel, no le ha prometido a Qatar que Israel no iba a atacar dentro de ese país a los líderes del Hamas. Porque Netanyahu en la última conferencia de prensa dijo: le he dado órdenes al Mossad de cerrar cuentas con los que provocaron esta matanza en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y ya para ver hacia futuro, es previsible que eliminen a Hamas como amenaza. Y va a quedar la Franja de Gaza. Israel se ha pronunciado muchísimas veces diciendo que no van a volver a aceptar que se conforme un gobierno de la Franja de Gaza como estaba antes, que van a estar involucrados. Pero tanto Hamas como Hezbollah, como cualquier otro grupo radical islámico, está alimentado de todos estos países árabes y pareciera ser que están luchando contra una hidra. ¿Qué otra estrategia tiene Israel para tener una cierta seguridad dentro de su territorio? Tengo una pregunta a ti. ¿Tú crees que ISIS está muerto? No, ¿Y por qué no golpea? porque ya sabe que le viene. Y además porque lo golpearon bastante, ¿verdad? Ajá. Le mataron a los líderes y demás. Muy bien. Una ideología radical islámica se sustenta en, primero, hago da'wa, acción social y proselitismo, gano corazones, me compro gente y en un momento determinado, cuando tengo a mucha gente adoctrinada, paso a la fase violenta. En América Latina, ustedes tienen en varios lugares distintos niveles de da'wa bastante radical. Tienen países ustedes donde hay, en Perú, mucho radicalismo islámico. Ahora el principal centro, creo yo, debe ser Brasil. Tienen no pocas cosas. Europa se durmió en la da'wa y ahora tiene la violencia porque no entendió que antes de que haya violencia física hay un adoctrinamiento y una radicalización ideológica. El Hamas no es destruible desde el punto de vista ideológico. Lo que puedes hacer es hacer lo mismo que hizo Estados Unidos y Rusia con ISIS, y es debilitar y destruir su capacidad militar. Eso es lo que puede hacer Israel y lo que anunció que quiere hacer. No quiere destruir al Hamas totalmente. Ahora, una vez que el bastión de Hamas principal, que es la Franja de Gaza, porque también está en Cisjordania, una vez que tú lo debilites a tal punto que casi sea irrelevante. Muy bien, ¿y ahora qué? Hay varios escenarios. Un escenario es que Israel se lo devuelva a la autoridad palestina, que es muy débil y muy corrupta. O sea que sería cuestión de que a las 3 semanas los vuelven a derrocar. La otra opción es que Israel se quede. Y yo estoy de acuerdo contigo, Israel no se quiere quedar y creo yo que no se va a quedar. El tercer escenario es darle a un ente local o a la autoridad palestina para que administre la parte civil y la reconstrucción de la Franja de Gaza. Pero desde el punto de vista militar, Israel va a entrar y salir en todo momento que sienta que puede hacer una acción bélica para cortarle un poquito la cabeza a aquel que se atrevió a levantarla nuevamente. Okay.
Gabriel, hablando de estos países en Occidente que lo apoyan, ha sido muy lamentable la posición de Pedro Sánchez en España, sobre todo porque hay inclusive un contrasentido, porque la ley de memoria histórica para darle la nacionalidad a personas cuyos antepasados judíos habían sido expulsados del territorio español, todavía está vigente y hay personas que todavía se están nacionalizando. Y ahora comete este tipo de traición, se puede decir, porque inclusive un grupo terrorista, que es vergonzoso, le da el apoyo. ¿Tienes alguna opinión al respecto? España tiene varias tradiciones. Una de las tradiciones es un fenómeno que se llama antisemitismo fantasmal, y es antisemitismo sin judíos, porque no vivieron judíos desde la expulsión española, desde la Inquisición, durante más o menos 400 años. Eso por un lado. O sea, España tiene una tradición antisemita muy fuerte. De hecho, los escritores clásicos españoles, salvo Cervantes, que por lo visto era descendiente de judíos, todos los demás, uno peor que otro. Beckett, Lope de Vega, Quevedo, un desastre. Le preguntaban sobre los judíos, se transformaron en un troglodita. O sea que estamos hablando de un antisemitismo muy arraigado en España. Eso por un lado. Por otro lado, también te demuestra una debilidad, y es intentar satisfacer a tus aliados de extrema izquierda que te apoyan. Una frase como la que dijo Pedro Sánchez, además, demuestra una cosa más que creo que es la base de la relación de España con respecto a los judíos. España le gusta a los judíos cuando no viven más. O sea, van a hacer enormes actos de conmemoración por el Día del Holocausto o se van a arrepentir por la Inquisición. Ahora bien, los judíos que están vivos no les causa ninguna simpatía. Y así todo, Israel y los judíos tienen enormes amigos en España. Tienen realmente muchos amigos. Lo que pasa es que la extrema izquierda en general a nivel mundial ha adoptado un perfil antisemita fuerte, y la extrema izquierda también ha adoptado también un perfil bastante analfabeto. Tú en la extrema izquierda vas a ver bastiones de analfabetismo que ni siquiera saben dónde está Jerusalén. Y ni hablar de hablarles sobre religión y qué es lo que dice Hamás. A ellos los educan que los conflictos son por tierras, porque son materialistas, y por lo tanto ve tú a decirle que cuando el Hamás estaba por asesinar a un judío, no gritaba ocupación, ocupación y que viva la revolución chavista. Gritaban Allahu Akbar. Por lo tanto, está muy bien que tú pienses que todo es por territorio, pero ellos piensan que es religioso. Así que mejor abre un libro y empieza a entender qué es lo que dice el radicalismo islámico con respecto a los judíos y los cristianos, porque si no vas a seguir hablando de una manera que alguien que se especializa en el Medio Oriente se va a reír, porque hablas en otro idioma. La gente no habla así aquí en el Medio Oriente. Medio Oriente es tribal y religioso. Los conflictos esencialmente son religiosos en el Medio Oriente. Son conflictos entre chiitas y sunitas y no son traducciones al latinoamericano. Por eso cuando escucho a un analista que dice, a un político que dice Palestina laica, democrática y unida. Laica y democrática, pero a ver, para que sea laica tiene que haber una revolución francesa. En el Medio Oriente no hay revolución francesa. Para que sea democrática tiene que haber una revolución francesa y una revolución industrial. Para que haya clase media. No hay clase media, no hay democracia. ¿Dónde vives tú? Hablas por hablar. A eso me refería cuando te decía un analfabetismo enorme que es clásico de las extremas derechas, pero también de la extrema izquierda. Gabriel, agradeciéndote mucho el espacio que nos brindas, el tiempo que nos brindas, ¿qué mensaje le tienes tú a este lado del océano, aquí a Centroamérica, en Guatemala en particular, a la comunidad que está muy pendiente y está muy solidaria con ustedes allá en Israel? ¿Qué mensaje para finalizar esta entrevista? Y seguramente te molestaremos en las semanas siguientes. Miren, cuando me citaron para hablar para una radio en Guatemala, el pueblo judío e Israel tiene una deuda enorme con Guatemala. El ideólogo del plan de partición para que Israel sea votado a favor en la ONU fue el doctor García Granados, de Guatemala, el representante de Guatemala en la UNSCOP.
Por lo tanto, Guatemala siempre ha mostrado una amistad enorme con Israel y cada vez que como israelí veo a alguien de vuestro país, lo único que puedo hacer es agradecerles porque vuestra solidaridad y vuestra entereza moral y los valores que ustedes defienden son esos valores de la cultura judeo-cristiana que sí tenemos que estar muy orgullosos. Por supuesto que Guatemala también tiene todo tipo de fuerzas que odian a Israel, pero la verdad es que la inmensa mayoría de personas que he conocido son estas. La última vez que llegué al aeropuerto, una mujer toma mi pasaporte, yo tengo pasaporte también israelí, y cuando le doy mi pasaporte, ella se baja del cubículo que tenía, viene y me abraza y me dice gracias por bendecir mi tierra. Eso es Guatemala para un judío. Bueno, gracias por considerarnos así. La próxima vez que vengas nos avisas y vamos a estar en contacto contigo también. Que estés bien. Y Igualmente, esperamos muchas que gracias. se logre la liberación de más rehenes. Así es. Que todo regrese a la Muchas casa. gracias. Un abrazo y hasta la próxima, Gabriel. Muy amable. Chao, Gabriel, muchas gracias.